Vayan pensando esta semana a ver qué día les queda fácil para que repongamos esa clase el lunes, ¿cierto? Nos dedicaríamos a explicar sobre la elipse. Bueno, vamos a compartir pantalla. Les digo bienvenidos a todos. Como pueden observar acá, entonces hay 4 curvas cónicas básicas que son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. ¿Y por qué se llaman cónicas? Porque resultan de cortar un cono de diferentes maneras. Aquí pueden observar, por ejemplo, que si se corta el cono con un plano paralelo a esta base, entonces se obtiene una circunferencia. Si en vez de cortarlo paralelo, cortan que pase totalmente inclinado, se obtiene una elipse. Si se corta perpendicularmente a la base, se obtiene una parábola, y si se corta paralelamente, digamos, a esta arista que hay acá, entonces se obtiene una hipérbola. ¿Qué pretendemos entonces? Conocer la ecuación general de las cónicas. A partir de la ecuación general, identificar qué tipo de cónica es, graficar y comprender cada una de las cónicas, entender todos sus elementos, saber trasladar una cónica desde el origen a otro punto y también saber trasladar ejes desde el origen a cualquier otro nuevo origen. Tenemos que esta es la ecuación general de cualquier cónica. Miren que hasta ahora habíamos tratado con ecuaciones de primer grado, o sea, ecuaciones donde la x estaba a la 1. En cambio, miren que aquí ya comienza a aparecer x al cuadrado, y al cuadrado, que aparecen unos términos lineales individuales y aparecen unos términos individuales combinados o cruzados, como los llaman. Mire que x y aquí está cruzado, está combinado. Cambia aquí x está sola y y está sola. Y como les digo, de aquí puede salir una circunferencia, una elipse, una hipérbola, una parábola. Generalmente se habla de 3 cónicas. Se habla generalmente de elipse, hipérbola y parábola, porque la circunferencia, como veremos, es un caso especial de la elipse. Entonces, hay varias maneras de identificar a partir de la ecuación general de segundo grado si es una circunferencia o una elipse, si es una parábola o una hipérbola. Observen que aquí hay unos coeficientes. Coeficiente de la x2 lo denominamos A. El coeficiente del término combinado cruzado lo denominamos B. El coeficiente de y al cuadrado lo denominamos C. El de la x lineal D, el de la y lineal E y el término independiente F. Igualamos a 0, ¿cierto? Entonces, identificar esos coeficientes es muy importante en una ecuación dada para saber qué tipo de cónica es. Una de las formas, entonces, es estableciendo lo que se llama el discriminante. ¿Qué es el discriminante? Es hacer esta relación B2 menos 4AC. Si esa relación de B2 menos 4AC es negativa, entonces usted tendrá una circunferencia o una elipse. Si es 0, tendrá una parábola. Y si es positiva, tendrá una hipérbola. O sea que basta examinar estos 3 coeficientes. Estos no entran acá, miren. A, B y C. P2 es el de XY. Y este menos siempre es de la fórmula y este 4. Y este A, pues será este A que aparece aquí. Y este C es el mismo de acá, ¿cierto? Esa es una manera. Hay otra manera, inclusive más sencilla. Usted observa, por ejemplo, en esta ecuación, ya en una ecuación dada, si los términos de x2 y y2 son positivos o negativos los dos, o sea, estos dos términos y este término, este primer término y este segundo término,
son positivos o ambos negativos, se trata de una circunferencia o una elipse. Pero si hay uno de ellos que es negativo, o sea, este o este es negativo, o sea, tienen signos contrarios, entonces es una hipérbola. Y luego veremos que para la parábola va a haber solamente un término cuadrático en X o en Y. Solamente va a haber un término cuadrático, o sea, para la parábola no van a existir dos términos cuadráticos. Pero eso lo vamos a ir viendo pues a medida que vamos desarrollando el tema. Y bueno, seguidamente voy a pasar entonces a lo que es la ecuación de la hipérbola. Hasta ahí me están oyendo, ¿cierto? Sí, ¿Me profe. oyen? Sí, porque de pronto estoy hablando aquí solo y de pronto ustedes están allá. Bueno, cuando se caiga el sistema, ya saben que pueden volver a entrar exactamente con el mismo link. Cuando yo vuelvo y lo coloco, pero pueden entrar exactamente con el mismo link porque eso ya está programado, es una reunión recurrente, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a... sí, esta es la presentación. Esta. Entonces, vamos a ver, nos vamos a dedicar hoy a examinar la hipérbola, ¿cierto? Como les digo, hay cuatro curvas: circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. La hipérbola es una de ellas, ¿cierto? Entonces, la ecuación de la hipérbola es muy parecida a la elipse. O sea, ambos tienen términos en X2, en Y2, pueden tener términos combinados XY y pueden tener términos lineales individuales, o sea, solamente cuadráticos y combinados en XY o cuadráticos y combinados con X o Y, ¿cierto? Es parecida, solamente que la gráfica sí se diferencia bastante. Miren, esta es la gráfica de una hipérbola, tiene dos ramales, mientras que la gráfica de una circunferencia, o mire, esta sería la de una circunferencia, o la de una elipse es achatada, ¿cierto? Entonces mire que es bien diferente la gráfica de una elipse a la de una hipérbola. La de una elipse es una curva continua entera, mientras que la de una hipérbola es una curva, son dos ramales realmente, conformados por dos curvas, ¿ve? Una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Eh, Esto se llama, cuando está así, se llama concavidad. Por ejemplo, si la concavidad va hacia la izquierda, entonces digo que la concavidad abre a la izquierda. Y si la concavidad abre a la derecha, pues se dirige a la derecha, abre a la derecha, mire. Entonces digo que la concavidad va abierta a la derecha. Si abre hacia arriba, digo que está orientada en el eje Y positivo. Y si abre hacia abajo, digo también que está orientada en el eje Y, pero la de abajo será concavidad hacia la parte negativa de Y. Entonces, si observamos esto, miramos que esta concavidad aquí está abierta hacia el eje X positivo, esta está abierta hacia el eje X negativo, ¿cierto? Esta está abierta hacia Y positivo y esta está abierta hacia Y negativo. Eso es importante entender. Bueno, hasta ahí me han entendido. Entonces, vuelvo y repito. En ecuación son muy parecidas la elipse y la hipérbola, porque si miran esta ecuación de abajo, si fuera la elipse, aquí en vez de menos habría un más, o habrían dos menos. Y aquí lo mismo, en vez de menos habrían más, o las dos tendrían menos. En cambio, en la hipérbola pueden observar que una es positiva y la otra es negativa. Mire, hay un término en X que es positivo y un término en Y que tiene signo contrario, tiene signo negativo.
¿ok? O podría ser positivo este y negativo este. Ok, entonces mire, eh, esta se llama la ecuación reducida de la hipérbole o la ecuación canónica o estandarizada de la hipérbola. Y está referida cuando aparece de esta manera individual, sin términos combinados en X, y sin términos individuales X y Y, o sea, aparece de esta forma sencilla, se llama la ecuación reducida de la hipérbole. ¿Por qué reducida? Porque no, mire que aquí como está, no tiene términos en X, Y combinados, ni términos X, Y, X o Y individuales, sino que aparecen nomás términos cuadráticos. Entonces, cuando aparecen términos cuadráticos, tanto en la elipse como en la hipérbola solamente la llamamos la ecuación reducida. Y si aparece de esta forma, esa ecuación va a estar referenciada al, mire, este sería el centro de la hipérbola, este sería el centro de la hipérbola. Va a estar, el origen va a estar en el centro de la hipérbola, o sea, aquí va a estar el eje X y aquí va a estar el eje Y en este origen. Y si fuera la elipse o la circunferencia, entonces ecuación reducida, aquí en la mitad estaría el eje Y aquí estaría también el eje X, ¿cierto? Y ahí hablaríamos entonces de ecuación reducida o estandarizada de la elipse. Y aquí estamos hablando de ecuación reducida de la hipérbola. O sea, ¿qué significa reducida? Que es la ecuación más sencilla que usted puede encontrar porque no va a tener términos XY o términos X individual y Y individual, además de los cuadráticos. Entonces, vuelvo y repito. Esta es la curva de la hipérbola que siempre va a tener dos ramales. Un ramal hacia la derecha, un ramal hacia la izquierda. O un ramal de concavidad abierta hacia el eje Y positivo o de concavidad abierta hacia abajo al eje Y negativo, ¿cierto? Y la ecuación va a ser o x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 o y2 sobre a2 menos x2 sobre b2. Y mire, siempre va a ser igual a 1. Va a ser igual a 1 cuando estoy hablando de la ecuación de la hipérbola reducida o referida a los ejes, que los ejes están en el centro, justamente en el centro de la hipérbola. Bueno, observemos otra cosa. Mire, aquí hay un término positivo y aquí hay un término negativo. Si el término positivo está en X, entonces la hipérbola va a estar orientada en el eje X. Si el término positivo va a estar en Y, entonces la hipérbola va a estar orientada en el eje Y. Entonces, esa es otra pista que nos da para poderla graficar. Vuelvo y digo, aquí pueden observar, como muestra aquí, que el término positivo corresponde a X, o sea, todo este X2 sobre A2 es positivo. Por tanto, la curva va a estar orientada o descansando en el eje X, mire. En cambio, aquí el término positivo es Y y el negativo es X. Entonces, el que manda la parada en cuanto a la orientación de la curva, si está en el eje X o en el eje Y, es el término positivo. Observe, acá. Y acá será este. Entonces aquí está orientada en el eje X, aquí está orientada en el eje Y. Por favor, si algo no han entendido, pregunten, que la primera vez que de pronto ve uno esto, lo ve un poquitico así como enredado. Entonces, pregunten cualquier duda que tengan hasta este momento. ¿Todo ok? Bueno, el silencio, ¿cómo es? Otorga. Se supone que están entendiendo. Entonces, vuelvo y hago énfasis. Si el término en X, o sea, el término cuadrático, es positivo, significa que justamente en ese X va a estar la orientación. Si el término aquí positivo es Y y el negativo es X,
la hipérbola va a estar orientada en la dirección Y. Y como estamos hablando de ecuación reducida, donde no aparecen términos en X, Y, ni términos en X solo o en Y solo, entonces siempre voy a suponer que está en el origen, el centro de la hipérbola coincide con el origen de coordenadas. Bien. Entonces, por definición, se define hipérbola como el conjunto de puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos llamados focos es constante. ¿Ya? Se trazan aquí dos puntos fijos, mire, F1 y F2. Y esta es si estos son los ramales de la hipérbola, o sea, aquí hay el ramal izquierdo y el ramal derecho, aquí hay una distancia de 2 y una distancia de 1. Si de 2 menos de 1, valor absoluto, es igual a 2A, luego veremos qué es A. O sea, va a ser igual a una constante, entonces digo que la gráfica que va a resultar de todos los puntos que cumplen eso se llama hipérbola o es la hipérbola. Vuelvo y repito. Hay dos puntos llamados focos, foco 1 y foco 2. Y hay una distancia del foco 1 a la hipérbola y del foco 2 a la hipérbola y del foco 1 a la hipérbola. Si hago esta resta de 2 menos de 1, siempre le va a dar una constante y esa constante es 2A. Vamos a ver luego que A es la distancia de este vértice hasta acá y A es la distancia de este vértice hasta acá. Por tanto, 2A viene de este vértice al otro vértice. Entonces, siempre esa diferencia de 2 menos de 1 va a ser igual a esta distancia de acá. O sea, a esta distancia de acá. Esta hasta aquí sería A. Y de aquí hasta acá sería la otra A. Entonces, de aquí hasta acá, de este vértice acá, esto mide 2A. Entonces, de 2 menos de 1 siempre va a ser igual a esta distancia de acá, que es constante, a 2A, ¿cierto? Y estos los puntos los llamo focos. Y observen que están identificados por C, o sea, la distancia de un foco al centro la llamo siempre C. Como es distancia, era positiva. La distancia de este centro de la hipérbola y del centro de los ejes coordenados, por supuesto que irán aquí también, va desde aquí hasta acá se llama C, desde aquí hasta acá se llama C, y desde aquí hasta acá se llama A, desde aquí hasta acá 2A, desde aquí hasta acá C, desde aquí hasta acá C, por tanto desde aquí hasta acá 2C. Ahora, como coordenada ya deja de ser distancia, ya va teniendo, aquí será menos C, aquí será más C. Aquí será menos A, aquí será más A, ¿cierto? Bien, por favor pregunten si tienen alguna duda, muchachos. Si no ven algo claro. A ver, Dana, cuénteme si ha ido entendiendo esto. Sí, pero ya entendido, ya lo había visto cuando estaba en el colegio. ¿Cómo decís? No entiendo porque lo había visto en el colegio. Bueno, Samuel, ¿lo está entendiendo? Hola, profe, sí, señor. Ah, Súper bueno, bien. muy bien. Alice, contame. El que no entienda, venga, no le dé pena preguntar. Alice, cuéntame. Sí, profe, yo estoy entendiendo. Pues, muy bien, muy inteligentes. Bueno, continuamos entonces. Cuando algo no entiendan, tranquilo, no les dé pena. Entonces, ya hemos definido unos elementos de la hipérbola que los vamos a estudiar inclusive más, ¿cierto? Aquí tendríamos lo que hemos visto ya, que el eje positivo, perdón, el término positivo es en donde está x2, entonces va a estar orientada horizontalmente, que aquí el término
positivo le corresponde a Y, entonces va a estar orientadas en la dirección Y. Miren que generalmente, bueno, esto todavía demora 10 minutos. No se olvide que cuando se caiga el sistema, vuelven y entran con el mismo link. Iba a decir algo, pero se me olvidó. Bueno, aquí lo fundamental es el término positivo, ¿cierto? Ah, bueno. Miren, observen que generalmente uno siempre va a conocer A y B, generalmente. También observen que si aquí fuera, por ejemplo, 25 y aquí fuera, por ejemplo, 9, ¿quién sería A y quién sería B? Voy a poner esto así. Si aquí fuera 25 y aquí fuera 9, ¿qué es A y qué es B, por favor? 5 y 3, no. Exactamente, no es 25, A no es 25. 25 es A al cuadrado, o sea, le saca raíz a lo que hay acá. Entonces, aquí sería 3 al cuadrado y aquí sería 5 al cuadrado. Por tanto, A es 5 y, perdón, A es 5 y B es 3. No se le olvide eso, que se le olvida a uno. Ok. Y lo mismo acá. Bueno. Si uno fuera a hacer un tratamiento matemático como aparece aquí, que no lo vamos a hacer, sino que vamos a definir, entonces, y uno quisiera saber exactamente, mire, esta sería la ecuación de estos dos ramales, pero usted quisiera saber la ecuación de este ramal y la ecuación de este ramal, pues sencillamente se trata de despejar esto y que quede nomás x a un lado, sacando raíz y demás. Entonces quedaría que y, esta curva de acá, de este lado, es igual a menos b sobre a raíz de x2 menos a2. O sea, sería un ramal negativo, miren. Tendría negativo porque va hacia la izquierda, ¿cierto? Sería x2, sería menos b sobre a, que b es el coeficiente que ya vimos dónde está, ¿cierto? Está en la parte negativa. Y a, el coeficiente que corresponde al término positivo, y x2 menos a2. Pero ese ramal hacia la izquierda sería negativo. Y el ramal a la derecha sería lo mismo, pero positivo. O sea, este ramal de acá tiene ecuación y menos b sobre a. Ya sabemos que es a y que es b. Y este ramal de acá tiene ecuación y b sobre a, pero positivo. Este de acá negativo. Que quede muy claro eso. La hipérbola, como decíamos ahora, tiene focos y cuando veamos la lice vamos a ver que la lice también tiene unos focos. Entonces, aquí está el foco 1 y el foco 2. O aquí podría llamar este foco 1 y foco 2, pues eso no importa, ¿cierto? Lo importante es que aquí hay unos puntos fijos, uno que se llama foco 1 y uno que se llama foco 2. Y la distancia, decíamos ahora, ratico, desde este foco al centro de la hélice o al centro de coordenadas, porque aquí está el eje Y y aquí está el eje X, la voy a llamar siempre C, mire, C. C tiene que ver con los focos. Lo mismo vamos a ver también en la hélice, que C tiene que ver con los focos. Entonces, si esto vale C y esto vale C, ¿cuánto vale la distancia F1, F2 como distancia? Alguien que me diga, por favor. De aquí hasta acá vale C. De aquí hasta acá vale C. ¿Cuánto vale de aquí hasta acá? 12. 12. Y aquí hay un vértice. Este lo va a llamar vértice y vértice. Entonces, este lo llamo vértice 1, esto lo llamo vértice 2. Dijimos que la distancia del vértice al centro la llamamos A. Y la del centro al otro vértice la llamamos A. Por tanto, de este vértice a este vértice, esa distancia va a valer 2A, ¿cierto? Entonces, es muy común
como les digo, que al hacer la gráfica uno va a encontrar los valores de A y de B, pero de C no los encuentra. Entonces hay una formulita para dar los valores de C. Si usted conoce los valores de A, de B y de C, tanto en la parábola como en la elipse, usted no va a tener problemas para graficar, sea la elipse o sea la parábola, ¿cierto? Vuelvo y digo, si usted conoce la posición y los valores, mire, la posición de A es aquí, en este pedacito, y en este. Y la posición de C es acá. O sea, miren, C siempre va a ser mayor que A, miren, está más grande, C. Si usted conoce los valores de A, de B y de C, que ahora miraremos dónde está, B aquí, porque mire que no aparece. Aparece nomás A acá y C acá, y luego veremos dónde aparece B. Si usted conoce los valores de A, B y C, usted puede hallar fácilmente la gráfica de la hipérbola y también de la elipse. Entonces, mire lo que les decía. De aquí hasta acá lo llamo A, de aquí hasta acá lo llamo A. Por tanto, de B1 a B2 será 2A. De acá hasta acá lo llamo C. De acá hasta acá, de aquí hasta acá lo llamo C. Por tanto, desde este foco a este otro foco, la distancia será 2C. ¿Ok? Entonces, repasando, los elementos de la hipérbola son focos. Foco 1 y foco 2. Hay una distancia focal que si tomo del foco acá, esa distancia será C, pero si tomo de un foco al otro foco será 2C, obviamente. Entonces la distancia focal es 2C, de un foco al otro foco. Eje focal es el eje donde está orientada la hipérbola. ¿Dónde está orientada? Vemos que está orientada en el eje X. Vértices, ya vimos que vértices son siempre los vértices van a ir aquí en estos puntos. Para graficarla es muy importante. Miren, aquí está el vértice 1, aquí está el vértice 2. Y la distancia entre vértices va a ser 2A. Eje transverso. Entonces ese es el segmento B1, B2. Eje transverso o eje transversal es el segmento B1, B2. O sea que el eje transverso es 2A. Centro, pues. Dijimos que como estamos considerando la hipérbola reducida o en el propio centro, los ejes de la hipérbola van los ejes de acá, entonces el centro está acá, obviamente. Eje normal, en este caso, es el eje perpendicular al eje transverso, o sea, el eje normal será el eje Y, ¿cierto? Ok, ese de acá. Entonces, vuelvo y digo, el eje transverso o eje transversal es B1, B2, ¿cierto? Y el eje normal o perpendicular será este que pasa por aquí. Ahora, aquí viene algo muy importante. Entonces, B, ¿cómo identificamos B? A identificar es muy fácil, mire, a este pedacito de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Y 2A será todo esto. Y que lo puedo conocer si conozco A. Entonces, aquí voy a formar un triángulo, voy a formar un rectángulo en todo el centro. Ese rectángulo me va a ayudar a graficar la hipérbola fácilmente. Entonces, este pedazo, desde aquí hasta acá es 2A. Este pedacito de aquí a acá es A, miren, A. Desde aquí hasta acá es 2A. Y aparece B, que no lo habíamos visto. B es este pedazo. De aquí hasta acá, o sea, lo que valga B, si vale, por ejemplo, 3, como en el caso que vimos ahora, esto valdrá 3. Y esto valdrá 3, o sea, este rectángulo valdrá 3 y 3, ¿cierto? Y si A fuera, por ejemplo, 5, entonces esto sería 5 y 5, 10, o sea, esto valdría 10. Y entonces ya puedo dibujar los tres elementos principales de la hipérbola, que son focos, mire, vértices y dónde va B. Entonces vuelvo y digo y repito porque es importantísimo. Aquí valdría 2A, de aquí hasta acá vale B, 2B, de aquí hasta acá vale B, de aquí hasta acá vale B.
Entonces, este pedazo vale 2A y todo este otro lado de este rectángulo vale 2B. Ahora me